Gaztelutegui, nacido en San Sebastián, me he criado en Vizcaya una parte de mi vida y luego he vivido también mucho tiempo fuera por cuestiones de formación y de trabajo. Estudié ballet, danza clásica y danza contemporánea en María de Ávila, en Zaragoza. Me gradué como coreógrafo en Madrid, en el Conservatorio Superior y bueno, posteriormente también hice un posgrado en Londres. Y desde 2012 aproximadamente llevo como un proyecto de compañía, hemos desarrollado piezas desde entonces. Pues yo soy Víctor Fernández, bailarín de danza española y flamenco de Granada, donde estudié el grado profesional de danza española flamenco y luego soy graduado en pedagogía de flamenco. Básicamente mi vida profesional la he desarrollado allí en Madrid, trabajando con compañía de bastante renombre. Desde el 2012 más o menos fue cuando empezamos a trabajar juntos con este tema de un punto de encuentro entre la danza española y flamenco y también colaborando con Denis. Pues Encuentros es una pieza que comenzamos a desarrollar hace un par de años más o menos, con una subvención del gobierno vasco. Y en principio era una pieza corta de 15 minutos aproximadamente que hemos ido moviendo y a partir de ahí ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y aquí lo que hemos hecho ha sido terminar de desarrollarlo para convertirlo en un espectáculo de gran formato. Lo que hemos buscado ha sido un punto de comunicación entre el flamenco y la danza española, que es su especialidad, y la danza contemporánea. Había llegado el momento de desarrollar una pieza basada en eso más profundamente, en buscar esa relación, no una fusión, sino una relación, un punto intermedio entre ambos lenguajes. Dos personas que se encuentran en un espacio y que se comunican de diferentes maneras. Nos basamos en la idea de el bucle temporal, como una decisión en un punto puede llevarnos por un camino y cómo vuelve a ese mismo punto, a ese mismo lugar en el espacio, en el tiempo, para desarrollar esa acción de otra manera. El hecho de coger una opción u otra, cómo puede variar esa historia o ese encuentro, ¿no? En millones de opciones. Que no tratamos una narrativa, para nosotros sí hay un contenido, una manera de surge una manera de relacionarnos, hay una dramaturgia detrás que nos ayuda a desarrollar las diferentes escenas, la pieza está muy abierta a que cada espectador saque una conclusión o vea algo diferente. El mismo espectador, por su propia experiencia, su vivencia, lo va a llevar por un lado o por otro, o sea, lo va a entender, lo va a traducir a su experiencia, ¿no? Nos traía también esa idea como del bucle temporal, del flujo de la vida que nos lleva siempre hacia diferentes puntos y cómo esas pequeñas decisiones van ramificando ese río, digamos, pues nos evocaba el agua y me ha interesado trabajar con gente de otros estilos, incluso del breakdance, por ejemplo, de otras ramas de la danza que me pudiesen aportar también. Me parecía súper interesante esa relación, no buscar como esa fusión, sino como enriquecernos o que cada uno mantenga su estilo, su manera de entender la danza, pero en esa relación dentro del mismo trabajo. Hemos hecho ahora mismo, durante esta residencia, que la verdad que hemos estado encantados, súper a gusto. Hemos tenido la oportunidad de terminar, como de desarrollar, hacer trabajo de sala, trabajar música nueva con el compositor, crear escenas nuevas, hemos alargado otras hemos hecho trabajo de sala, pero también hemos tenido la oportunidad de trabajar en el teatro 4 días enteros, que ha sido un lujo. Ha sido también un trabajo de presentación nuestra en Guipúzcoa, en San Sebastián, en los circuitos de aquí.
Y ahora mismo estamos en esa fase de hacer ese trabajo de producción, intentar mover ya la pieza larga.